Hermanos, hoy vamos a hacer una pausa a nuestro estudio expositivo del libro de Eclesiastés para recordar un evento que es fundamental en nuestra fe. Y este evento es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque como le dijo Pablo a los Corintios en 1 Corintios 15, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es nuestra fe y seríamos hallados testigos falsos de Dios. Por ese motivo, mis hermanos, la resurrección de Cristo es importante en nuestra vida, ya que a través de ella tenemos la confianza y también la esperanza de que un día después de la muerte nosotros también resucitaremos con Cristo. Ya que Jesús, mis hermanos, fue la primicia o un primer fruto de la resurrección de los muertos para vida eterna. Ahora, ciertamente, la Biblia nos enseña que hubo personas que después de morir fueron resucitados, como por ejemplo, el profeta Elías resucitó al hijo de una viuda, como se menciona en Primera Reyes 17. Jesús resucitó a Lázaro, como se menciona en los evangelios. Pedro resucitó a una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas, como se menciona en Hechos 9. Y Pablo resucitó a un joven llamado Eutico cuando se le durmió en Hechos 20. Ahora, por otro lado, cuando Jesús resucitó de los muertos, la escritura también nos dice que muchos salieron de las tumbas después de un terremoto y después anduvieron en la ciudad, lo cual también es una evidencia de la resurrección de los muertos. Sin embargo, aquí surge una pregunta, y esta es, ¿qué pasó con todos estos que resucitaron? ¿Siguieron vivos? ¿Volvieron a morir o fueron con Jesús al paraíso? La realidad, mis hermanos, es que la Biblia calla en este punto y no podemos especular en aquellas cosas donde la Biblia calla para no caer en tergiversaciones de ella. Sin embargo, lo que sí sabemos es que todos estos resucitados no están entre nosotros, porque si así fuera, ya serían muy conocidos. Las redes estuvieran en todos lados. Mira, ya tiene 200, 300, 400, 500 años, o todo lo que va de los 2000 años desde que resucitó Jesucristo. Serían muy notorios, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia calla en relación a eso. Pero de lo que no calla la Biblia es en relación a dónde se encuentra Jesús en estos momentos, como la escritura lo enseña en Hebreos 10, en el versículo 12, donde dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y desde la diestra de Dios, mis hermanos, Pablo dice en Romanos que Él está intercediendo por nosotros. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Lo cual quiere decir que Jesús sigue intercediendo por nosotros desde la diestra de Dios. Y esto, mis hermanos, lo va a seguir haciendo hasta que vayamos a su presencia, donde recibiremos un cuerpo glorificado para estar siempre con el Señor. La pregunta es, ¿lo creemos? ¿Realmente lo creemos? Y espero, mis hermanos, que todos aquí lo creamos. Entonces, mis hermanos, con esto en mente, el día de hoy veremos tres aspectos de la resurrección de Jesucristo. Estos son, en primer lugar, la resurrección trajo un cambio. En segundo lugar, en la resurrección hubo una intervención divina. Y en tercer lugar, en la resurrección hubo testigos oculares. Así que bajo estos tres puntos
analizaremos el texto de Mateo capítulo 28 en los primeros 15 versículos. Así que les invito a ir a esa escritura, Mateo 28, para que leamos estos 15 versículos. Dice aquí la palabra de Dios: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotras a Galilea, y allí le veréis. He aquí, he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, abrazando sus pies, le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las casas que habían, de todas las cosas, que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se divulga entre los judíos hasta el día de hoy. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Oremos. Oh Padre Celestial, te pedimos, Señor, que a través de tu palabra nos sigas recordando este acontecimiento que pasó en el primer siglo. Permite que podamos ser bendecidos a través de lo que nos vas a hablar y que, como cada año o cada día, debemos estar recordando este gran acontecimiento, Señor, porque nuestra fe emana de este hecho, Señor, porque la resurrección es un hecho y un día nosotros también resucitaremos. Así que pongo este mensaje en tus manos, guíame, ayúdame y háblanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Algo, mis hermanos, que es importante entender es que Mateo, él se dirige principalmente a una audiencia judía. Por eso es que Mateo menciona el día de reposo cuando dice pasado el día de reposo. Y aquí entramos a nuestro primer punto de la enseñanza, porque en la resurrección de Jesucristo hubo un cambio en el día de reposo, el cual por generaciones era utilizado por los israelitas para adorar a Dios, ya que Dios lo había establecido desde el tiempo cuando los sacó de la esclavitud de Egipto, donde también les proveyó el pan del cielo llamado maná, como se menciona en Éxodo capítulo 16, en los versículos 4 y 5, donde dice: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Aquí Dios le dice a Moisés que les va a proveer al pueblo pan del cielo,
pero el sexto día ellos deberían recoger doble para que el séptimo día no se hiciera obra alguna. Sin embargo, ¿cómo desobedecieron? Dios les dice en los versículos 28 al 30 del capítulo 16. Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el séptimo día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Aquí el Señor les afirma que el séptimo día es de reposo y por lo tanto deberían guardarlo. Por ese motivo, posteriormente en la ley estableció el día de reposo. Esto se menciona en Éxodo 20, en los versículos 8 al 11, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es claro, mis hermanos, que Dios estableció el día de reposo para que ese día nadie dentro del pueblo de Israel hiciera obra alguna, porque ese día deberían consagrarlo al Señor. Y este es el día que Mateo está mencionando al inicio del capítulo 28, el cual era muy conocido y entendido por su audiencia judía. Sin embargo, la resurrección de Cristo no se dio en el día de reposo. Por eso Mateo dice, pasado el día de reposo, y después agrega al amanecer del primer día de la semana, lo cual es una referencia al domingo de nuestros días. Ahora, algo que es importante mencionar es que bajo el contexto judío, el primer día de la semana iniciaba el sábado por la tarde, porque ellos tenían un calendario lunar, es decir, iniciaba cuando las estrellas aparecían y terminaba al siguiente día a la puesta del sol. Sin embargo, en nuestro caso, el calendario es solar y el nuevo día lo consideramos al salir el sol. Por eso, en el caso de los judíos, o más bien en el caso de ellos, era al meterse el sol. Y a nosotros es hasta el siguiente día, ¿no? Empezamos las labores cuando empieza el sol. Y por lo tanto, la resurrección de Jesús fue a partir del sábado cuando las estrellas salieron, porque ahí empezó el día de reposo. Perdón, el primer día de la semana. Ahí empezó el primer día de la semana. Ahora, por otro lado, como en la noche nadie iba a los sepulcros, es por eso que las mujeres no fueron a la tumba de Jesús, sino hasta la primer luz del siguiente día, que era el primer día de la semana. Por eso Mateo dice, al amanecer del primer día de la semana. Ahora, si miramos, mis hermanos, este suceso en el Evangelio de Juan, Juan se va un poco más atrás cuando dice en Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí Juan menciona que aún estaba oscuro, pero también dice que era el primer día de la semana, o sea que se fue cuando aún no salía el sol, pero seguía siendo el primer día de semana porque había empezado la tarde, la tarde que para nosotros es la tarde del día de ayer. Y a partir de ese primer día de la semana, es decir, cuando Jesús resucitó, la iglesia del primer siglo dejó de reunirse el día de reposo para adorar a Dios como se había instruido en la ley. Y esto lo entendemos por los mismos relatos bíblicos que el Señor nos dejó en el Nuevo Testamento. Por ejemplo,
Lo vemos en el libro de los Hechos, narrado por Lucas. Lo vemos en el Evangelio de Juan y en Apocalipsis, escrito por Juan. Y también en la Epístola a los Corintios, escrita por Pablo. Así que vamos a ver estas tres evidencias bíblicas para estar seguro de lo que estamos hablando. Les invito primeramente a ir a Hechos capítulo 2, en el verso 42. Hechos 2, 42. Recordemos que Hechos fue escrito por el médico Lucas. Hechos 2, 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lucas, mis hermanos, aquí está presentando la primera iglesia, la cual surgió en la primer predicación de Pedro en el día de Pentecostés. Por eso en el versículo 41, que está en el contexto, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esta es, mis hermanos, la primera iglesia registrada en el Nuevo Testamento a partir de la llegada del Espíritu Santo, obviamente juntos con los que estaban en el aposento alto, los cuales perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros y en el partimiento del pan, lo cual quiere decir que se reunían y comían juntos. Pero vayamos ahora al capítulo 20, aquí mismo en Hechos, y leamos el versículo 7. Hechos 27. Dice aquí la escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué dice que se reunieron? Para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y se alargó el discurso hasta la medianoche. Lucas aquí nos dice que Pablo se reunió con los discípulos para partir el pan, lo cual nos enseña que ya era una práctica en la iglesia del primer siglo. Sin embargo, también dice que esta reunión fue el primer día de la semana. Vayamos ahora a Corintios capítulo 16. Primera a los Corintios, o primera epístola o carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, y leamos solamente los primeros dos versículos. Dice aquí la escritura: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo aquí le está dando instrucción a la iglesia de guardar una ofrenda para los santos, es decir, para los necesitados en Jerusalén. Sin embargo, Pablo menciona que se haga como lo ordenó a las iglesias de Galacia, y esto es que cada primer día de la semana pusieran algo aparte para apoyar a los necesitados de Jerusalén. Y aquí nuevamente se menciona la reunión de la iglesia el primer día de la semana. Por último, veamos la escritura en Apocalipsis capítulo 1, verso 10, donde Juan escribe. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Dice aquí Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a los 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia y la Odisea. Juan aquí describe, mis hermanos, que recibió una instrucción de Jesús para que escribiera un libro, lo que él estaba mirando a estas 7 iglesias. Sin embargo, Juan también menciona que esto sucedió el día del Señor, lo cual es una referencia al primer día de la semana o el domingo. Por eso la Biblia textual traduce el versículo 1 de la siguiente forma. Dice esta traducción:
Y estando en espíritu en el día dominical, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Es claro que el día del Señor es una referencia al domingo como lo es este día. Y a través de estas escrituras podemos observar que hubo un cambio en la adoración a Dios. Por ese motivo, el día de hoy, como iglesia de Cristo, no nos reunimos los sábados, sino el domingo, como lo hicieron las iglesias desde el primer siglo. Ahora, algo que también es importante mencionar es que Dios ya había considerado este cambio desde el Antiguo Testamento. Veamos esto en el Salmo 22. Les invito a que vayan ahí. Salmo 22. Si ustedes observan, mis hermanos, en los primeros versículos se presentan las palabras que Jesús dijo en la cruz cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual quiere decir que este es un salmo mesiánico donde se describe el sufrimiento de Cristo en la cruz. Pero avancemos al versículo 25, porque el salmista aquí hace un cambio y ahora se dirige a las naciones en los versículos 25 al 28, donde dice, de ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordará y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Y quiénes más dice? Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Se observan, la alabanza aquí ya no se dirige solamente al pueblo de Israel, sino a todas las familias de las naciones, como se menciona al final del versículo 27. Y esto indica un cambio en la adoración, porque ya no sería solamente del pueblo de Israel quienes adoraban a Dios el día de reposo. Porque después del sacrificio de Cristo en la cruz, como se menciona en el contexto donde se describen los sufrimientos de Cristo en la cruz, ahora entrarían todas las familias de la tierra en la adoración a Dios. Y en este sentido les pregunto, si en el Polo Norte, donde tienen 4 meses de días y 4 meses de noche, ¿cómo pueden en esta región tener un día de reposo si la noche dura 4 meses? En el contexto judío, empezaba en la noche y terminaba al siguiente día la puesta del sol. Pero aquí dura 4 meses. Entonces, sería imposible que el día de reposo se llevara en esta parte del mundo de acuerdo a las instrucciones de la ley. Porque, por otro lado, también debería ser cada 7 días a la puesta del sol. Y es claro que para esta región el día de reposo sería imposible. Por eso el cambio en el día de la adoración, para que todas las naciones puedan adorar a Dios el primer día de la semana, aunque sea de noche, como pasa en el Polo Norte. Por eso el salmista dice, todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Abrió el campo. Sin embargo, hay otro punto que también debemos considerar, y esto es el motivo del recordatorio del día de reposo, como se menciona en Éxodo 20:11, donde dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, lo cual quiere decir que el día de reposo era un recordatorio del día de la creación. Pero una vez que Jesús resucita, ahora cuando nos reunimos como iglesia, no estamos recordando el día de la creación, sino el día que Jesús resucitó de los muertos.
Por eso la resurrección de Jesucristo trajo un cambio en el día de la adoración, porque ahora el día de nuestra adoración al Señor es el primer día de la semana. Por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Ahora Mateo continúa diciendo en el versículo 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, ya que en la resurrección de Jesucristo hubo una intervención divina a través de un ángel que descendió del cielo. Ahora, nosotros sabemos que los ángeles son mensajeros de Dios. Por eso el nombre ángelos en griego o malak en hebreo, palabras que significan mensajero. Ahora, un ejemplo de un mensajero que es enviado por Dios, lo vemos cuando Zacarías le toca el turno de ofrecer incienso en el templo, donde un ángel se le aparece a la derecha del altar de incienso y le dice: tu oración fue oída. Elizabeth, tu mujer, te dará un hijo y lo llamarás Juan, o su nombre será Juan. Y le continúa diciendo: este será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lo cual quiere decir que este ángel vino de parte de Dios para darle a Zacarías un mensaje de parte de Dios, y este es que sería padre. Ahora, lo interesante de esto es que Zacarías y Elizabeth no podían tener hijos porque Elizabeth era estéril, pero aparte ambos eran de edad avanzada. Y esto es lo que trajo incredulidad a Zacarías al recibir este mensaje de parte de Dios por medio del ángel. Por lo cual el ángel le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta que el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este fue el motivo por el cual Zacarías salió del templo mudo, sin poder hablar. Su incredulidad fue que entró allí como una especie de disciplina por no haber creído. Pero el punto es que este ángel llamado Gabriel vino de parte de Dios para darle a Zacarías un mensaje. De hecho, este es el mismo ángel que 6 meses después se presenta con María para decirle: has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, en ambos casos, el mensaje de Dios a través de este ángel fue muy específico en relación a lo que haría cada niño. Porque de Juan dice que iría delante de Jesús con el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Y de Jesús dice: será llamado Hijo del Altísimo y será el Rey eterno de la casa de David. Entonces les dice claramente que quién sería cada uno de estos niños. Y obviamente aquí especifica que Jesús es su hijo. Por eso se llama el Hijo del Altísimo. Ahora, Mateo, en el contexto de este ángel que es enviado por Dios, habla de un gran terremoto que sucedió en la ciudad. Y nosotros aquí en Mexicali sabemos muy bien cuáles son las consecuencias cuando un terremoto azota la ciudad, como pasó en el 2010, donde los cerros se sacudieron levantando una gran polvadera. Y si no fuera por el centinela, el cual se cree desvió el terremoto hacia el valle, lo más seguro que la ciudad de Mexicali hubiera quedado devastada. Sin embargo, por otro lado, en ocasiones, Dios ha utilizado los terremotos con ciertos propósitos. Por ejemplo,
Mateo en el capítulo 27 habla de un terremoto donde las piedras se partieron y una vez que Jesús resucita, muchos santos salieron del sepulcro y anduvieron en la ciudad. Es como si hoy, de repente, vemos que un hermano en Cristo que ya murió hace días entra por la puerta y se sienta a un lado de nosotros a alabar al Señor. Si esto pasara, creo que muchos de aquí saldríamos corriendo, porque esto es algo que no es natural, sino es algo sobrenatural. Tener a un muerto resucitado allí a un lado de ti. Aunque nosotros ciertamente sabemos que la resurrección de todos los santos un día se va a dar y tenemos que estar listos para encontrarnos con el Señor, sea después de la muerte o en el rapto o arrebatamiento, el cual será en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor venga por su iglesia. La pregunta aquí es, ¿estamos realmente listos y preparados para nuestro encuentro con el Señor? Mi deseo y oración, mis hermanos, es que todos estemos listos y preparados, porque tarde que temprano todos nos encontraremos con el Señor, nos guste o no nos guste. Ahora, retomando el tema del terremoto, Dios utilizó uno para ayudar a Pablo cuando estaba preso en Filipo, donde por cierto el carcelero pensó que todos los presos habían huido. Por ese motivo es que sacó su espada y se iba a matar. Y esto es porque bajo el imperio romano la fuga de presos se pagaba con la muerte. Él sabía que de todas maneras lo iban a matar. Sin embargo, Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y lo interesante de esto es que Dios ya había preparado el corazón de este carcelero para ser salvo. Por eso carcelero le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Y lo mismo es el día de hoy, porque la única forma de ser salvo es si creemos en Jesucristo y posteriormente bautizarnos para identificarnos con la muerte y resurrección de Cristo como lo hacían todos en el primer siglo. Entonces, mis hermanos, vemos que Dios utilizó este terremoto para que este carcelero fuera salvo y también su casa, a quienes también se les compartió la palabra de Dios y creyeron y también fueron bautizados, como se menciona en Hechos 16. Ahora, si Dios, mis hermanos, nuevamente permite que aquí en Mexicali venga otro terremoto como el que pasó en el 2010. Como iglesia debemos estar listos para predicar el evangelio como lo hizo Pablo en Filipo, porque algunos fenómenos el Señor los permite, como es un terremoto, un huracán, cualquier catástrofe, el Señor lo permite para que su iglesia predique el mensaje de nuevas a los perdidos. Son oportunidades que el Señor nos da. Así que mis hermanos, estemos listos y preparados para llevar el mensaje de vida a los perdidos. Ahora, retomando el punto del ángel, hay otro aspecto que no debemos pasar por alto. Y esto es que en Israel no todos los israelitas creían en la existencia de los ángeles y en la resurrección, como era el caso de los saduceos, los cuales eran un grupo de que había iniciado en los tiempos de los macabeos o en el tiempo conocido como intertestamentario, cuando Dios no habló por 400 años. Sin embargo, estos saduceos en el Nuevo Testamento eran sacerdotes helenistas, aristócratas, los cuales estaban en contra de los fariseos, los cuales eran un grupo más respetado por el pueblo, como lo fue Nicodemo, Gamaliel o Pablo, los cuales eran muy legalistas bajo la ley, pero sí creían en los ángeles y en la resurrección. Y cuando Mateo menciona al ángel, en el contexto de la resurrección, está diciendo, o más bien está desechando las creencias helenistas de los saduceos,
para afirmar la existencia de los ángeles y la resurrección de Cristo. Mateo quiere afirmar esta enseñanza que tenían y desechar la enseñanza helenista de los saduceos. Ahora, Mateo también dice que el ángel, cuando llegó a la tumba, removió la piedra y se sentó sobre ella, lo cual denota que el ángel quería estar visible a los que estaban ahí, como fue el caso de los guardias y las mujeres. Ahora, Mateo también describe cómo era la apariencia de este ángel y dice que su aspecto era como un relámpago, lo cual es una referencia a una descarga eléctrica como la que vemos entre las nubes o como cuando cae un rayo. Y con esto entendemos que su aspecto era de mucha luz, como cuando Jesús se transfiguró delante de Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo, ya que el rostro de Jesús dice que era como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y Mateo dice que el ángel también tenía este aspecto porque estaba lleno de luz. Y esto fue lo que hizo que los guardias temblaran y se quedaran como muertos, como Mateo lo menciona en el versículo 4, donde dice, y de miedo de él, es decir, del ángel, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque en la resurrección de Jesucristo hubo testigos oculares. Ahora, los primeros testigos oculares que Mateo menciona son los soldados, los cuales obviamente no eran seguidores de Jesús. Y esto lo entendemos por lo que Mateo menciona en los versículos 11 al 15 de nuestro texto, donde dice que los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, como se menciona en el versículo 11, es decir, el avistamiento del ángel y la resurrección de Jesús. Sin embargo, es claro que el avistamiento del ángel fue lo que menos les importó a estos principales sacerdotes, porque si Jesús resucitó, esto confirmaría que es el Hijo de Dios, como ya se lo había dicho, ya se los había dicho a ellos cuando lo prendieron y lo llevaron ante Caifás y ante los escribas y ante los ancianos, como se menciona en Mateo 26, cuando le preguntaron a Jesús que si derribaría el templo en 3 días y lo reedificaría. Y Jesús les contesta en Mateo 26, 64, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto fue algo que nunca se les olvidó a los religiosos. Por ese motivo, una vez que Jesús muere en la cruz, fueron y se reunieron ante Pilato y le dijeron en Mateo 27, en los versículos 64, 63 al 66, que dicen, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienes una guardia, id, aseguradlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y estos son algunos de los guardias, los que aquí se mencionan, los que se presentaron ante los religiosos anunciando la resurrección de Jesucristo. Por ese motivo, los principales sacerdotes se reunieron con los ancianos y acordaron dar una gran cantidad de soborno a los soldados para que ellos tergiversaran la verdad e inventaran el motivo por el cual Jesús ya no estaba en la cruz. Como se menciona en el versículo 13, donde estos religiosos le dicen a los guardias, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros
dormidos. Sin embargo, mis hermanos, esta mentira se volvería contraria para los soldados, ya que bajo Roma fallar en una custodia se pagaba con la muerte, como pasó con el candelero, el carcelero de Filipos, por eso se quería matar. Y como los religiosos también sabían esto, le dicen a los soldados en el versículo 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Ahora, la nueva traducción viviente traduce el versículo 14 de la siguiente forma. Dice esta traducción: si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así que así no se meterán en problemas. Nosotros los vamos a respaldar para que no se metan en problemas. Lo cual quiere decir que ellos dirían, sabes que nosotros vamos a dar la cara por ustedes, no se preocupen. Y como esto les dio confianza a los guardias, dice el versículo 15, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ahora, mis hermanos, este también nos muestra un principio, porque como le dice Pablo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si el dinero, mis hermanos, es nuestra prioridad, también seremos susceptibles al soborno, como pasó con estos guardias. Por eso debemos tener mucho cuidado con el amor al dinero, porque esto también puede hacer que nos desviemos de la fe, como actualmente pasa con muchos líderes y pastores en las iglesias, los cuales enseñan a su congregación a amar la raíz de todos los males, desviando con esto su fe en el evangelio por las riquezas. Cuando Cristo no murió en la cruz para que fuéramos ricos, ya que murió por nuestros pecados, para que a través de ese sacrificio seamos librados de la ira de Dios, la cual Cristo tomó en nuestro lugar. Así que no permitamos que el dinero sea nuestra prioridad, sino la santidad que Dios demanda en cada uno de sus hijos cuando dice, sed santos, porque yo soy santo. Esa, mis hermanos, debe ser nuestra prioridad porque fuimos llamados para vivir en santidad y eso es algo que nunca se nos debe de olvidar. Ahora, ya vimos los primeros testigos que Mateo menciona para dejar evidencia del avistamiento del ángel y de igual forma reforzar la resurrección de Jesucristo. Pero también nos habla ahora de otros testigos que sí eran creyentes. Ya vimos a los guardias que no eran creyentes, pero ahora sí menciona a las mujeres que sí eran creyentes. Sin embargo, Mateo dice que el ángel habló con las mujeres en el versículo 5 y les dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Mateo aquí nos presenta, ahora sí, como lo mencioné, a los testigos que sí eran seguidores de Jesús. Ajá. En Mateo 28:5. Pero ahora el ángel les dice, no temáis vosotras, como diciéndole, no teman como los soldados, no teman, porque yo sé que buscáis a Jesús el crucificado. El ángel aquí les está recordando lo que Jesús ya les había dicho cuando anunció su muerte, como Mateo también lo menciona en el contexto, el Mateo 16:21, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto es lo que el ángel les está recordando, trayendo a la memoria a las mujeres, porque Jesús ya lo había dicho. Y posteriormente les dice, venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. Es claro que el ángel quería que las mujeres vieran con sus propios ojos para que posteriormente ellas fueran y testificaran esto ante los discípulos.
Por eso también les dice en el versículo 7, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Aquí también el ángel dice, como lo he dicho, y así también como el ángel le dijo a Zacarías, como te he dicho, porque son cosas que iban a acontecer. Sin embargo, esto fue lo que hicieron las mujeres, como se menciona en la primera parte del versículo 8, donde dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y esto, mis hermanos, nos enseña algo que hicieron las mujeres. Realmente nos dice tres acciones que ellas hicieron. Una fue, tuvieron temor, es una acción, actuaron con temor, con gozo, pero también corriendo. Ahora, el temor es porque no debió ser nada fácil estar delante del ángel con las características que Mateo comenta, las cuales seguramente ellas nunca habían visto. Pero el gozo es porque su Señor no estaba muerto, lo cual quiere decir que no los había abandonado, como pasa cuando muere un ser querido, porque la muerte nos separa totalmente de nuestros seres queridos. Pero si nuestro ser querido está vivo, podemos hablar con él, reír juntos o abrazarnos. Este era el gran gozo que ellas estaban experimentando, porque Jesús ya no estaba muerto. Sin embargo, dice que lo hicieron corriendo, lo cual indica que querían dar rápidamente el mensaje recibido. Y esto también nos puede dar un principio en relación al mensaje de las buenas nuevas que nosotros también hemos recibido. Y les pongo un ejemplo. Imaginemos que un día nos hacen la invitación de ir a darle las últimas palabras a un asesino porque después será ejecutado. Les aseguro, mis hermanos, que estas tres cosas que experimentaron las mujeres, también nosotros las vamos a experimentar. Porque el miedo se hará presente, ya que no creo que sea algo fácil cuando no estamos acostumbrados a estar delante de un asesino que es sentenciado a muerte. Pero si vamos y le presentamos el evangelio y este asesino acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el gozo se va a hacer presente en nosotros porque una alma fue rescatada del castigo en el infierno. Y les aseguro que también correríamos con gozo a la siguiente invitación después de haber experimentado el poder de Dios en la conversión de una persona en su última hora. Sin embargo, la realidad es que muchas veces permitimos que el miedo nos domine y rechazamos toda invitación. Y por lo tanto, esto nos inhabilitará a experimentar el gran gozo de una conversión y de igual forma ir rápidamente a las siguientes invitaciones por el miedo. Dios nos ayude, mis hermanos, a ser valientes y no permitir que el miedo nos domine y de esa forma dejemos de ser un instrumento en las manos de Dios para alcanzar a los perdidos. Ahora, retomando lo que Mateo le dice a las mujeres, dice que mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies. Esto nos enseña que la reacción de de las mujeres fue un acto de adoración y no de emocionalismo, porque cuando las emociones nos dominan, podemos perder el juicio. Ahora, en el caso de las mujeres, si sus emociones las hubieran dominado, seguramente en cuanto vieron a Jesús, lo hubieran abrazado, llenado de besos, como lo hace una mujer emocionada. Pero en nuestro caso,
Puede ser cuando las emociones nos dominan en los tiempos de alabanza de la iglesia. Como pasa en algunas iglesias donde meten luces de colores y tienen cantantes motivacionales, los cuales hacen que las emociones se enciendan al punto que dejan de adorar a Dios porque perdieron el juicio. En este sentido, recuerdo que en una ocasión fue a visitar a una iglesia, empezó la alabanza. Creo que ya lo he comentado. Y en cuando empieza la alabanza, un hermano sale corriendo y empieza a dar vueltas como loco alrededor de, ¿qué es lo que lo está dominando? ¿La adoración a Dios? ¿Sus emociones? Por eso debemos tener cuidado con las emociones para que nunca perdamos el juicio de lo que es la verdadera adoración a Jesús. Estas mujeres no se dejaron llevar por su emoción, sino adoraron al Señor. Fueron a sus pies. Ahora, Mateo cierra esta sección con 3 mandamientos que Jesús le da a las mujeres en el versículo 10, cuando les dice: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El primer mandamiento aquí es: no teman. Nuevamente, no teman. El segundo es: id. Y el tercero es: dad las nuevas a mis hermanos. Estos 3 mandamientos de alguna forma están relacionados con la gran comisión que Jesús le da a sus discípulos en los versículos 18 al 20 de este mismo capítulo, porque el id y dad está involucrado con el mensaje de las buenas nuevas a los perdidos. Id y hacer discípulos, dice. Y de igual forma, no temáis, porque Jesús ahora tiene toda potestad en el cielo y en la tierra para que nosotros en su nombre vayamos y llevemos este mensaje. Sin embargo, mis hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, esta potestad no existiría en la tierra cuando dijo: toda potestad y autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Si Jesús no hubiera resucitado, no tendríamos esta autoridad de Jesús y por lo tanto haríamos las cosas en nuestras propias fuerzas, lo cual nos llevaría al fracaso, como pasa cuando se hacen las cosas sin el poder de Dios. Por eso la resurrección de Cristo es importante en nuestra vida para hacer las cosas bajo la potestad y la autoridad de Jesús que Él nos dejó en su palabra. Entonces, como conclusión, mis hermanos, salgamos de este lugar considerando los siguientes 3 puntos. En primer lugar, la resurrección trajo un cambio en el día de la adoración a Dios. Por ese motivo, los cristianos no nos reunimos los sábados, sino los domingos en conmemoración a la resurrección de Jesucristo, aunque también lo podemos hacer todos los días. En segundo lugar, la resurrección de Jesucristo involucró una intervención divina cuando un ángel descendió del cielo para afirmar que Jesús ya no estaba muerto porque había resucitado como él lo había anunciado. Y en tercer lugar, como iglesia, seamos ahora los que llevemos el mensaje de las buenas nuevas a los perdidos, sin miedo, con gozo y prontamente, porque Jesús resucitó para darnos autoridad en el mensaje de las buenas nuevas. Así que, mis hermanos, no permitamos que el miedo nos inhabilite para participar del gran gozo que hay cuando Dios le da a un perdido una nueva vida en Cristo a través del mensaje del evangelio que nos dejó en su palabra. Amén. Vamos a orar. Oh, mi Dios, queremos darte gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia sabías que a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la adoración se iba a extender a todas las naciones. Ya no solamente a un solo lugar geográfico, ya no solamente a un solo pueblo, sino ahora a todas las naciones. Gracias, Señor, porque entre esto entramos todos nosotros, Señor, porque tenemos ese privilegio, Señor, de podernos reunir el primer día de la semana para alabarte, para glorificar tu nombre, recordar estos acontecimientos que pasaron en el primer siglo, pero también tener la esperanza que en el futuro
nosotros también un día resucitaremos contigo, Señor, para estar contigo toda la eternidad, Señor. Pero sobre todo también, Padre, te pido que nos ayudes, Señor, a ser esos cristianos sin miedo, esos cristianos que estemos dispuestos a llevar el mensaje de las buenas nuevas, sin miedo, con gozo y prontamente, Señor, porque cada día un pecador muere. Sale de este mundo y va al castigo eterno, como lo dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no estar en pereza. Ayúdanos, Señor, a no estar solamente centrados en querer tener más posiciones, más dinero, un mejor puesto en el trabajo. Tantas cosas, Señor, que nos distraen del propósito por el cual tú nos llamaste, Señor. Y aparte, muchas veces nos afectan para que no vivamos en santidad, Señor, porque el mundo siempre nos está ofreciendo placeres, deleites y tantas cosas, Señor. Y cuando una persona tiene dinero, su corazón se puede pervertir para desviarse por ese camino que va en contra de tu palabra. Así que, mi Dios, yo te pido, Señor, que nos des valentía, nos des de nuevo y nos ayudes, Señor, a hacer tu obra en esta tierra, para que cuando vayamos a tu presencia, Señor, podamos recibir esas palabras de ti, bien, buen siervo y fiel. Entra al regocijo, a la casa con tu Señor. Así que mi Dios, yo te doy gracias, Señor, porque nos permite recordar tu resurrección, Señor. Pero también no debemos olvidar que fuimos también llamados como iglesia con un propósito, Señor, de anunciar este mensaje a los perdidos. Así que te doy gracias, Señor, por esta reunión y te pido, Señor, que esto se siembre en nuestro corazón y seamos esforzados y valientes, como también le dijiste a José. En tus manos te damos gracias y en Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén.